Aleluya, gloria a Dios, santo eres Señor, aleluya, gloria al Eterno. Aquí estamos con ustedes una vez más en su página La Luz de la Palabra, ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora Germania, mujer de fe. Hoy vamos a estar analizando el libro de Enoch, un libro apócrifo, un libro que no está en la Biblia. No porque no tenga importancia, sino porque el canon lo removió de ahí y decidió no ponerlo, aún siendo un libro tan importante para el crecimiento espiritual de las personas y el conocimiento de ciertas cosas en lo que es la fe del creyente. Entonces yo voy a ponerme en las manos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que hagan su entrada triunfal, para que me ayuden a dar este estudio bíblico. Estamos en la sección número 8 de antecedentes históricos del cristianismo. Todo lo que tiene que ver con la Biblia, los profetas, los apóstoles eliminados y todo eso que hemos estado hablando durante todo el tiempo. Yo estoy dando unos segunditos ahí también para que se vayan conectando algunos de los hermanos antes de yo empezar a leer el libro y lo que contiene el libro. Aleluya, bendito Dios, aleluya, gloria al Eterno, te alabamos Señor, aleluya. Marcos Colón ya entró al live, bendito Dios, gracias por estar aquí. Comparte también el contenido para que así otras personas puedan ponerse al día con este estudio que vamos a estar dando hoy, donde vamos a estar analizando el libro de Enoch, un hombre que caminó con Dios, dice la Sagrada Escritura. Enoch, un hombre que no solo caminó con Dios, sino que no vio muerte. Aleluya, gloria al Eterno, bendito Dios. Así que se van conectando, por favor, vayan compartiendo para iniciar la lectura del libro. Lo voy a leer lo más despacio posible para que todos puedan entender, aleluya, acerca de qué se está hablando y así puedan ser edificados, porque tenemos cada día que aprender sobre estos libros. Hay personas que dicen no, porque si no está en la Biblia, si no están canonizados, si no están debidamente certificados, y quien certificó los libros fue la Iglesia Católica y yo soy cristiana. Entonces para mí es de suma importancia que todos y cada uno analicemos cada uno de los libros antiguos que, aunque no están, son muy importantes, porque para mí el libro de Enoch es súper mega interesante, porque Enoch también tiene parte de lo que es los puntos apocalípticos. También cita el libro de Enoch lo que es el Mesías, el milenio, todo eso. Entonces vamos a iniciar lo que es el libro de Enoch. Ponga mucha atención, es importante que cada una de las cosas que yo vaya leyendo, usted vaya captando las ideas acerca de este maravilloso libro, el cual es de suma importancia, porque el libro de Enoch, analizándolo bien así de cerca, está claro de que todo lo que nosotros hacemos bien será bien pagado, pero lo que hacemos mal, el pecado, eso va a ser enjuiciado. Va a ser un juicio, hermano. No, usted ve que el mundo está de cabeza, que la gente está matando por gusto, que están haciendo todo tipo de cosas, pero el libro de Enoch nos confirma, al leerlo, al analizar sus partes, vemos que Dios va a hacer juicio. Va a hacer juicio contra aquellos malvados. Entonces vamos a leer el libro de Enoch. Todo lo que es importante, yo voy a dar solo el extracto del libro. Ya si usted quiere leer el libro, las partes que yo voy a citar, usted puede también buscarlas. Yo simplemente voy a dar ciertas partes interesantes de este libro, puntos esenciales de todo lo que es la fe que él tenía y demás. Bien, sin más preámbulo, inicio acá el libro. El libro de Enoch o libro de Enoch. El libro de Enoch tenía el primer capítulo, es un libro, un solo libro, y estaba escrito en Ge'ez.
El ge'ez, vamos a buscar lo que es también, ¿verdad? El ge'ez es una lengua extinta perteneciente al grupo de lenguas semíticas meridionales. Se habla en la antigüedad en el reino de Aksum, en el norte de la actual Etiopía. La Biblia fue traducida a este idioma en el siglo 55, durante muchos siglos después que se dejara de ser la lengua vivia usada en aquel tiempo. Bien, vamos a leer las siguientes partes. La primera parte del libro de Enoc describe la caída de los vigilantes. Los vigilantes, los ángeles, estos ángeles vigilantes bajaron a la tierra y engendraron a los nefilí, los ángeles guardianes, entiéndase la palabra. La caída de los vigilantes eran los que se mantenían observando todo lo que hacía lo que la gente hacía en la tierra. Estos vigilantes observaron que las mujeres de la tierra, las humanas, eran hermosas y decidieron bajar, hacerse cuerpos humanos, y de ahí engendraron a los nefilín. Los nefilín también, hermanos, de ahí es que viene el gigante Goliat, de esa descendencia de nefilí. Estas personas eran de un ángel, del vigilante, y de la mezcla de ellos entonces salieron estos gigantes. Luego de este tiempo de los nefilí fue que vino el diluvio. El resto del libro describe las visitas de Enoc al cielo en forma de viajes, visiones y sueños en sus revelaciones. El libro consta, recuerde, el libro de Enoc consta de 5 secciones principales bastante distintas. El libro de los vigilantes, en el capítulo 1 al 36. El libro de las parábolas de Enoc está en el libro de Enoc 1, porque varios tomos, ya verán más adelante. Enoc desde el capítulo 37 al 71, también llamado Similitudes de Enoc. El libro astronómico está desde el capítulo 72 al 82, también llamado el libro de los luminares celestiales o libros luminarias. El libro de las visiones de los sueños, vamos a ir desglosando ahorita todo el manuscrito. En el libro de Enoc 1, desde el capítulo 83 al capítulo 90, también llamado libro de los sueños. Y la epístola de Enoc en el libro 1, desde el 91 al 108. La mayoría de los estudiosos creen que estos 5 libros seccionados fueron originalmente independientes con diferentes fechas de composición. En los mismos, producto de muchos arreglos editoriales, y solo más tarde se redactaron en lo que ahora se llama Enoc 1. Algo importante que cabe aclarar también, que el libro de Enoc no está dentro del canon. Dice que este forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, pero no es reconocido como canónico por las iglesias cristianas o personas judías. Estas partes son muy importantes de citar porque entiéndase que este libro fue escrito por judíos fariseos, y también se llamaban ortodoxas hasídica o farisea. Entonces, estos fueron los judíos que escribieron este manuscrito, siguieron las ideas y ellos sí aceptaron ese manuscrito. Ellos creían en las revelaciones que se estaban dando ahí en ese preciso tiempo. Sigan conmigo acá, que estoy acá. Bendiciones, amados. Dios le bendiga. Compartan, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Vamos acá. Seguimos con los manuscritos
Ya dije todas las secciones que eran 5, ¿verdad? Entonces, estos manuscritos, dice que las únicas versiones integradas de este libro que se conservan están en Ge'ez. Ya definí Ge'ez, era un idioma, dice acá, una lengua perteneciente a los semitas meridionales que se hablaba en la antigüedad y fue hasta el siglo 55 que se utilizó ese lenguaje. No obstante, la lengua liturgia de la iglesia etíope también tenía este libro o este fragmento. Y la iglesia que pertenecía a los griegos, un fragmento en latín. También este libro de Enoc fue traducido al latín. Dice, también fue encontrado en Antione un fragmento en copto. Acuérdese que el copto, aquí voy a buscar, el copto es una lengua afroasiática en la última etapa del idioma egipcio antiguo. El término copto se refiere tanto al tipo de escritura como la lengua egipcia desde el siglo I después de Cristo hasta la actualidad, aunque también se usa para denominar las actuales cristianas egipcias. Bien, continuamos. Vamos acá, ¿ok? Vamos a ir desglosando dónde aparece este libro de Enoc. Ya estamos claros que apareció un fragmento en copto, es decir, en ese idioma. También las partes de lo que es el Corán. Dice que se hallaron múltiples fragmentos en arameo. Y el libro que tiene el arameo, principalmente de lo que son las escrituras antiguas, está el Corán. Y hay otro fragmento que también está en hebreo y su numeración es 4Q317. La tradición atribuía su autoría a Enoc. Continuamos. En inglés, Enoc. Este Enoc es referido al Enoc que nosotros conocemos en la Biblia, el bisabuelo de Noé. En la actualidad hay muchas opositores al libro y a su contenido debido a su descripción detallada de los motivos del diluvio y del futuro de la humanidad. Bien, seguimos. El libro que hoy se conoce y se editó tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre los siglos 3 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Estas son las partes. El libro del juicio, en el capítulo 1 al 5, trata de las palabras de bendición de Enoc a los justos. Oiga bien lo interesante que es este libro. Cuando uno se va a leerlo a plenitud, porque yo estoy dando solo partecitas para poder que usted entienda que al cristiano se le dice muchas veces, y yo soy cristiana, pero yo digo, se nos enseña una partecita, pero yo quiero todo. Yo quiero los libros, estudiar los libros antiguos, porque este libro es más antiguo que los libros canónicos o los 4 libros que tenemos. Bien. En el capítulo 1 al 5 de Enoc, las palabras de bendición de Enoc a los justos, que vivirán cuando los impíos sean condenados. Es decir, existe una condena. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que hay personas que dicen, pero ¿por qué yo voy a leer el libro de Enoc? Pero ¿por qué esto? Es que yo necesito cada día entender y hacerle entender a los demás que no es ir a la iglesia, que no es que predique, sino que vamos a ser condenados, y aún sabiendo que hay que hacer cosas buenas, que hay que hacer las cosas que a Dios le agradan y no las hacemos. Y Enoc, el libro de Enoc, nos reafirma que hay un castigo. Hay un castigo. Entonces se estima que este fragmento del libro de Enoc data desde el 200 antes de Cristo. Oiga bien. Entonces tenemos el siguiente libro. Recuérdese que ahorita dijimos que habían 5 partes.
5 secciones. Ahora vamos a desglosar un poquito de cada una. El libro de los vigilantes, la caída de los ángeles. Eso está en el capítulo 6 al 36 del libro 1 de Enoch. Esto se centra en el tema de los vigilantes, ángeles. Interpretando al Génesis, dice que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, engendraron gigantes, entre paréntesis, Nefilí, seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Mire, fueron ángeles que tomaron mujeres. Y de ahí vino los gigantes y eso trajo como consecuencia el diluvio según el libro de Enoch. Bien, el libro de los vigilantes se caracteriza por complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal, dada la redundancia, presentes en el Génesis, y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en las fábulas y en las imaginería popular judaica de su tiempo. Esto se escribió, este capítulo 6 al 36 se escribió en el año 160 antes de Cristo. El libro de las parábolas, ese es otro libro que vamos a ir analizando. Todo viene de un mismo libro. Estas son las secciones que yo estoy desglosando. El libro de las parábolas o el Mesías y el reino está en el capítulo 37 al 71 del libro de Enoch. De carácter mesiánico, refiere a Cristo, mesiánico, el tiempo del milenio. Profetiza la venida del Hijo del Hombre, no la venida del Hijo de Dios, porque a nosotros, ¿verdad?, se nos ha dicho el Hijo de Dios, pero la Biblia aclara por muchas partes que Jesús, asimismo como el primer Adán murió, el segundo Adán, hombre, es Cristo. Entonces habla de la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido. Es la única parte que no se ha encontrado en los manuscritos del Corán. Se escribió después del 63 antes de Cristo, a finales del siglo I antes de Cristo en el siglo I. Recuerde que las fechas son aproximadas. Ahora bien, seguimos con el otro sección del libro. El libro del cambio de las luminarias celestiales o libro astronómico. Oigan qué importante es este libro que daba ciertos detalles, da ciertos detalles de lo que es la astronomía. Entonces muchas personas no quieren que usted y yo avancemos un poco más a conocer ciertas cosas que mucha gente solo quiere tener ellos ese conocimiento. Esta parte de lo que son las luminarias celestiales o el libro astronómico está en el capítulo en Enoch, capítulo 72 al 80. Expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el libro de los jubileos, que en el capítulo 4 al 17 cita este libro de las luminarias del cielo. Ya qué belleza. Se escribió entre el 250 y el 190 antes de Cristo. El libro de los sueños, capítulo 83 al 90, refiere 2 visiones apocalípticas obtenidas por Enoch en sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en lo que los actores representan como animales simbólicos. Se escribió este libro, esta parte del libro de Enoch, entre los años 161 y 125 a.C. La carta de Enoch y Apocalipsis de las semanas está en el capítulo 91 al 105. Divide la historia en 10 semanas. Recuerden que hay 70 semanas de Daniel, pero en la carta de Enoch, en su capítulo 91 al 105, divide
la historia en 10 semanas. Y la historia, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro. Él se traspasó al futuro, a lo que no había pasado, ¿verdad? Entonces se escribió después del año 135 antes de Cristo, probablemente entre los 110 y el 60 antes de Cristo. Hubo otro fragmento que se encontró, que está ahí aparece el capítulo 106 y 107. Dice, parece ser una parte del libro de Enoc y se ha perdido, pero está presente en los manuscritos del Mar Muerto. Predice los crímenes, oiga bien esta parte. Dice, predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de los tiempos mesiánicos con el triunfo de ¿quiénes? De los justos. El capítulo 108 explícitamente dice que es el otro libro de Enoc y que faltan varios manuscritos. Entonces, hermano, ahí usted y yo tenemos que entrar en algo. Se quitó el libro de Enoc de la Biblia, siendo un hombre que caminó con Dios, siendo los libros, los manuscritos que forman el libro de Enoc, uno de los más interesantes libros que yo he leído, porque wow, tiene bastante, hermano, tiene bastante contenido. Es sumamente importante esto que estamos leyendo, aunque ahora mismo quizá usted no le ponga cabeza porque quizá está ocupado, pero es interesante ver que todo lo que estamos viviendo lo describió Enoc, y escribió también el libro. Hay partes que citan esta parte se me extravió acá, porque estoy leyendo un libro en línea acá, pero lo que yo quiero llevar a ustedes es el mensaje de que todos los libros que se están leyendo actualmente aquí en nuestra página, en nuestro ministerio a la luz de la palabra, lo que quieren no es cambiarle a usted doctrina, es que usted entienda que, por ejemplo, este libro nos dice que va a haber un juicio. Y si va a haber un juicio, usted y yo tenemos que tratar de caminar. Que si este hombre que caminó con Dios, que no vio muerte, porque Enoc no vio muerte, hermanos, no hay evidencia. El Eterno lo tomó. Bendito Dios eterno. Entonces, dice, algunos autores consideran el libro de los vigilantes, es decir, la sección de los vigilantes, al menos en parte hacia el 400 antes de Cristo, pero la mayoría estima que los primeros secciones se compusieron en el siglo II antes de Cristo, a más tardar en el año 166 antes de Cristo. Los autores podrían depender de parte del Pentateuco y habrían ampliado, oiga bien, las secciones del Génesis, Número, Deuteronomio. Por ejemplo, en Enoc 1, capítulo 1, cita número 9, la cita de la epístola de Judas, capítulo 1, en su versículo 14 y 15. Recuerde que estuvimos el otro día leyendo el evangelio de Judas. Podría ser originalmente de Midras. Vamos a ver qué es Midras, porque a veces las personas tenemos que analizar bien esto. Midras es un término hebreo que se designa en un método judío de exégesis, es decir, un desglose de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. El Midra toma elementos actuales para ejemplificar un modo de comprensibles de textos antiguos y su etimología. Bien. Dice el libro de Enoc capítulo 6, el libro de Enoc capítulo 1, versículo 9. Dice, el Señor vino con muchos millares de sus santos
para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y todas las cosas ofensivas, duras, que pecadores impíos dijeron contra él. Bendito Dios. Entonces, podemos encontrar una frase similar en Deuteronomio 33, capítulo 2, dice así: dijo Yahweh, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció sobre el monte de Parán y vino con los 10,000 santos, con la ley de su fuego a su diestra. Ahora vamos siguiendo leyendo. Enoc, capítulo 60, versículo 8. Enoc, séptimo desde Adán. Oiga bien, si este hombre, Enoc, era tan importante que él era el séptimo desde Adán. Entonces, ¿cómo es que si alguien fue primero, no lo quisieron poner por ningún lado? Y sin embargo tiene bastante relevancia todas las enseñanzas que tiene su libro. Entonces también en Judas, capítulo 1, versículo 14, dice: de los cuales también profetizó Enoc. Este es el libro de Judas citando algunas partes de lo que eran las profecías de Enoc. Dice: de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor ha venido con sus santos millares. 15. A hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Porque recuerde bien que la gente que se vuelve dura, que se vuelve mala, se va apartando de Dios, se va alejando de Dios y va haciendo de él mismo un Dios. Eso es lo que está pasando ahora con Israel, que el Satanyahu se hizo él mismo, pero él no entiende que si Enoc, un hombre tan grande en el sentido del valor que tenía para Dios, porque era un hombre que Dios, caminaba con Dios, dice la palabra, que no caminó con Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos también, así como Enoc, caminar con Dios? Yo le pido al Señor cada día: Señor, ayúdame a caminar contigo. Aleluya, bendito Dios. El libro astronómico es anterior al libro de los jubileos. Ese libro no lo hemos leído, el libro de los jubileos. Por lo tanto, se remonta por lo menos al siglo III a.C. Algunos de los fragmentos de esta parte encontrados en el Corán han sido datados por los paleógrafos. Recuérdese que un paleógrafo estudia las partecitas. Mira, el paleógrafo es el estudio de las escrituras antiguas. En la ciencia se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos de objeto de estudio. Bien, seguimos. El calendario solar que se expone fue adoptado por la comunidad de Corán, la cual considera que así como Israel se ha desviado del verdadero camino y del testimonio justo, oiga bien, qué lindo, me encanta ese libro. El calendario oficial erraba al terminar las fechas de las fiestas establecidas en la Torah. Wow. Dice que el libro trata de lo que es apocalíptico y es lo que tiene que ver con su apocalíptica es judía, es decir, no es de otras corrientes religiosas, sino es que es una apocalíptica judía. Por eso nosotros seguimos muchas cosas que tienen que ver con los judíos, porque Jesús, como todos conocemos, era judío. Pero, como también sabemos, Jesús vio que las personas no estaban aplicando la ley de la manera correcta. Estaban
haciendo de la ley un festín y demás. En el capítulo 7, del 7 al capítulo 7, capítulo 3, capítulo 6, narra la caída de los vigilantes que engendraron con las mujeres los nefilín o gigantes. También se refiere al pasaje de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 7. Entonces, el libro de Enoc, los elementos de lo que es los gigantes o los nefilín, está en Génesis. La concordancia bíblica de la historia está en Génesis capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Bendito eres Jehová. Entonces, el cristianismo y el libro de Enoc. Este libro se cree que fue muy apreciado por los primeros cristianos a partir de las referencias de la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14 al 16, que cita el pasaje del libro de Enoc, Enoc capítulo 1 al capítulo también 9, referencia de Pedro. Las referencias bíblicas, yo no voy a dar tantas, no voy a ampliar ahí porque lo puedo cansar, pero yo voy a tratar de hacer un breve síntesis luego para subir este estudio. Muchas personas dirán, pero ¿qué sentido tiene estar leyendo el libro de Judas? Que, bueno, no lo tendrá para usted, pero para mí como cristiana, como creyente en Cristo, yo entiendo que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para llenarnos cada día de la presencia del Eterno. Y sabemos que hay un Cristo de la gloria que viene. El Hijo del Hombre vendrá, aleluya, vendrá por un pueblo. Pero el libro de Enoc nos advierte a ti y a mí de que si no caminamos con Dios, si no llevamos el mensaje de amor y de misericordia, de enderezar nuestra vida, de que no solo predicar amor, 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 no, sino que primero yo tengo que crecer espiritualmente, primero yo tengo que ser esa persona transformada, una persona empática, porque en el tiempo que era a futuro, que no estaba diciendo que la maldad era grande y que los justos verían misericordia, pero que los que vivían en el pecado tendrían un juicio. Entonces, si usted y yo no entendemos que todos los libros bíblicos, aun aquellos que no metieron en la Biblia, nos dan a nosotros una enseñanza, nos dicen claramente, mira, si caminas por el pecado, si vives aparentando, no vas a llegar a recibir esa salvación. Porque es que cada día nosotros debemos tratar de caminar con Dios. Pídale hoy al Eterno que este estudio bíblico, que para muchos podría ser aburrido quizás, lo que nos confronta es de que Dios no perdonó a los ángeles que se hicieron cuerpos. No los perdonó, sino que mandó un diluvio y se ahogaron todos. Se ahogaron. Y aún quedasen algún remanente quizá que no se sabe, ¿verdad? Porque para mí, cuando vino el diluvio, se llevó todo más que las 7 personitas que estaban ahí dentro del arca y los animales. Pero siempre va a haber mal cuando nosotros no seguimos las instrucciones del Eterno. Debemos vivir una vida en santidad, en rectitud, porque si Enoc, ese patriarca, pudo caminar con Dios, usted y yo debemos pedirle a Dios cada día, ayúdame, así como Enoc caminó contigo, aleluya. Yo quiero, Señor, hoy que tú me permitas caminar contigo, que tú me permitas tener un cambio, porque la Biblia también cita de que en el tiempo de Enoc, eso está en Génesis, había tanto pecado en el mundo,
pero aún había tanto pecado. Enoc no se contaminó. Un hombre que caminó, que anduvo en rectitud, porque yo, para mí, no creo ese cuento que a muchos le dicen. Oh, que las malas amistades. Bueno, pero usted tiene pensamiento lógico. Las malas amistades echan a perder los hábitos útiles, dice la Biblia. Pero si usted tiene una memoria, si usted entiende lo que es bueno para usted, usted va a mirar con quién sale. Porque yo puedo ser amiga de todos, compañera de nadie. Yo siempre he dicho, si me pierdo, me perdí sola. No que me voy a perder en manada. ¿Entiendes lo que significa eso? Siempre me gustaba andar sola. Yo salía por ahí sola. Porque si me pierdo, me perdía yo. Porque yo no soy de la cristiana o cristiano que anda diciendo, acusando al diablo. Entonces usted es un santo. Usted es lo más santo del mundo. Usted no peca, sino que el diablo peca por usted. No, tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Yo le pido al Eterno que bendiga su vida de una manera poderosa. Este estudio ha sido breve porque ya yo estoy terminando esta serie de estudios de los libros apócrifos. Estoy terminando. Vamos a ver si en la próxima semana podemos leer los jubileos. Yo espero que así no entienda tanto lo que el mensaje que se le quiera llevar de por qué leer estos libros. Es porque yo quiero incitar a la comunidad cristiana a leer, a indagar, a buscar más allá de la religión. Porque ninguna religión salva. Solo Cristo salva, sana y restaura. Y es por eso que yo sigo al frente. Porque no es religión. Yo no le sirvo a ninguna religión. Yo le sirvo al Cristo de la gloria. Yo le sirvo al Dios eterno que me dice predica, lleva el mensaje. Así te escuchen 2 o 3, no importa. Sigue adelante. Predica, lleva el mensaje. Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero estar conectado con ustedes muy pronto. Vamos a tratar de hacer un live de oración en estas semanas. Por ahí, cualquier cosa, el boletín le saldrá en el tiempo real. Dios le bendiga. Los amo en el amor de Dios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube in the live. Os descrito para tener todas nuestras prédicas y demás. Dios le bendiga mucho. Feliz resto de la noche. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y los guarde en todos sus caminos. Amén. Gloria a Dios.